Hay quienes creen que estas entidades observan primero, aprenden tus gestos, tu voz, tu manera de caminar y después utilizan esa apariencia para acercarse. Hay algo profundamente inquietante en ver a alguien conocido y sentir de inmediato que algo no está bien. Porque el verdadero miedo no siempre aparece como un monstruo. A veces lleva el rostro de quien amas. Tu pareja, tu abuelo, un compañero de trabajo. Y aunque tus ojos juren que es esa persona, algo dentro de ti sabe que no lo es. Existen relatos en distintas partes del mundo sobre entidades capaces de imitar. En distintas culturas estas entidades reciben nombres diferentes. Algunos las llaman doppelgangers, otros entes miméticos, cambiaformas, imitadores. Pero casi todas las historias coinciden en algo. Y es que estas cosas rara vez muestran su verdadero rostro. Porque el miedo más profundo no nace de ver algo desconocido. Nace cuando lo desconocido se ve exactamente igual a quien amas, igual a quien conoces. Algunas leyendas dicen que se alimentan del miedo que provocan, justo en el instante en que descubres que la persona frente a ti nunca fue realmente ella. Otros testimonios aseguran que ver el doble de alguien puede ser un presagio, un anuncio silencioso de enfermedad, desgracia o muerte. Y existen relatos todavía más perturbadores que hablan de entidades capaces de infiltrarse lentamente en una familia, imitando tan bien a una persona que nadie nota la diferencia hasta que ya es demasiado tarde. Pero quizás lo más inquietante de todo es que muchas personas aseguran que estas apariciones no siempre parecen agresivas. A veces solo observan como si estuvieran aprendiendo. Esta noche los cuervos han traído historias de presencias que descendían escaleras, de figuras idénticas a un ser querido, caminando dentro de la oscuridad, de cosas que se escondían dentro de un cuarto oscuro, esperando ser vistas, porque quizás el problema nunca fue la oscuridad, sino aquello que aprendió a esconderse dentro de ella. Soy la Cuentacuervos y esta noche abriremos el archivo de relatos sobre entidades cambiantes, seres que no tienen un rostro propio. Hay relatos donde el engaño dura apenas unos segundos, lo suficientes para que el miedo se quede contigo toda la vida. Hola, yo soy de Izabal, Guatemala. Mis abuelos siempre contaban algo,
Una experiencia que, incluso después de tantos años, seguía poniéndoles la piel de gallina. Ocurrió una noche cualquiera, de esas noches silenciosas donde todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. Mi abuelo dormía junto a mi abuela, cuando de pronto despertó. No sabe por qué. Simplemente abrió los ojos, como si algo lo hubiera sacado del sueño. La habitación estaba apenas iluminada por la luz de la luna. Esa luz fría y pálida que entraba por la ventana y alcanzaba a dibujar sombras dentro del cuarto. Entonces la vio. Era mi abuela. Llevaba puesto su camisón blanco y caminaba lentamente hacia el baño. La distribución del lugar era sencilla, pero mi abuelo la recordaba perfectamente. Siempre nos mostraba exactamente cómo fue que pasó y en dónde sucedió. La puerta del baño estaba justo frente a la puerta de la habitación, y entre ambas había un pequeño espacio, quizá de apenas 1 metro cuadrado. Ahí, colgado en la pared del lado derecho al salir del cuarto, estaba un espejo de cuerpo entero. Mi abuelo observó cómo ella avanzaba despacio, como arrastrando los pasos, mientras la luz de la luna apenas alcanzaba a reflejar parte de su figura en aquel espejo. Todo parecía normal, tan normal, que ni siquiera sintió miedo al principio. La vio cruzar la habitación, llegar hacia la puerta del baño y abrirla lentamente. Y como hacía siempre, con esa costumbre de tantos años, le habló con tranquilidad. «Mami». Así le decía él de cariño. «¿Todo bien?». Pero ella no respondió, ni siquiera volteó a verlo. Solo siguió avanzando hacia el baño. Fue entonces cuando mi abuelo sintió algo extraño, como algo fuera de lugar. Pues justo en ese momento, al girar lentamente la mirada hacia la cama, se dio cuenta de que mi abuela seguía dormida a su lado, profundamente dormida, sin haberse movido nunca de la cama. Mi abuelo decía que jamás pudo explicar lo que vio aquella noche, pero también aseguraba algo más. Y es que esa figura era exactamente igual a ella. La misma ropa, la misma forma de caminar, la misma silueta, como si algo hubiera tomado su apariencia. Hola, mi nombre es Leonardo. Soy de la ciudad capital de Guatemala y he tenido algunas experiencias inexplicables, de esas que no se olvidan. Experiencias paranormales bastante escalofriantes. Algunas de ellas ocurrieron en el lugar donde trabajé. Verás, trabajé en un restaurante de comida rápida, muy conocido. Eran tiempos de pandemia, de esos días raros, silenciosos, donde todo se sentía distinto. En ese entonces yo trabajaba como cocinero y acababan de remodelar ese restaurante. Yo me encontraba en el área de atrás, solo, preparando pollo en mi estación de trabajo.
Por cuestiones de presupuesto, por la crisis que se vivía, algunas áreas del restaurante permanecían con la luz apagada. Así que en mi área las luces estaban encendidas, pero del otro lado todo estaba completamente a oscuras. Y justo de ese lado oscuro estaban las gradas que conducen al segundo piso. Debo mencionar algo importante. El lugar donde está ese restaurante es bastante antiguo. Está en el centro histórico de Guatemala. Y a veces no puedo evitar pensar cuántas memorias, cuántas historias, cuántas cosas habrán quedado atrapadas ahí, sin que nadie lo sepa. Porque ya sabes, los lugares antiguos siempre guardan algo. Y varios de mis compañeros ya habían mencionado que ahí asustaban, que espantaban, que pasaban cosas raras. Yo escuchaba esos comentarios como quien oye un rumor o una broma. No lo creía realmente. A mí nunca me había pasado nada. Hasta ese día. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Yo estaba de espaldas hacia aquel lado oscuro. Y de la nada sentí algo. Una pesadez en el ambiente. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Esa sensación incómoda, inconfundible. Como si alguien me estuviera observando fijamente, sin moverse, sin apartar la mirada. Tratando de mantener la calma, me di la vuelta. Quedé de frente, viendo hacia las gradas. Y entonces la vi. Mi jefa. La distinguí claramente por su uniforme. Y pensé, con razón me sentía observado. Es ella supervisando mi trabajo. La vi bajando las gradas, paso a paso. Pero hubo algo raro. No vi, ni escuché que regresara. Simplemente dejó de estar. En ese momento mi cuerpo reaccionó. De golpe, me comencé a sentir muy mal. Me dio un dolor de cabeza, seguido de un malestar en el estómago. Náuseas, la frente empapada de sudor, como si me hubiera dado un bajón de azúcar. Me sentía realmente mal. Algo hizo clic en mi cabeza. Un pensamiento que no vino de afuera, sino de adentro. ¿Te diste cuenta que la jefa nunca pasó por acá? Y era cierto. Ella sí o sí tenía que pasar por donde yo estaba. Porque ahí estaba la puerta que conecta con el área de mesas y el área de lavado. Pero no pasó. No había pasado. Así que salí, disimulando, tratando de no llamar la atención. Y entonces la vi, sentada en una mesa, comiendo tranquilamente, como si nunca se hubiera movido de ahí. Sentí un golpe en el pecho. Le pregunté si llevaba rato ahí y me dijo que sí.
que ya tenía tiempo de estar ahí. Seguía sintiéndome muy mal. Mi compañera de trabajo me preguntaba qué me pasaba, porque me veía raro. ¿Te sentís bien? Nada, le dije. Solo regresé a mi puesto. Y como muchos chapines hacemos, siguiendo esos consejos que pasan de generación en generación, cuando algo así ocurre, se le insulta, se le enfrenta, se le falta el respeto al miedo. Y empecé a lanzar insultos. Solo recuerdo una frase: fantasma hijo de p***. Yo estoy atrasado, cero. Primero ayúdame y ya después ching. Y por extraño que suene, funcionó. En ese momento me sentí mejor. El malestar desapareció casi de inmediato, porque te juro que antes sentía un hormigueo que me subía y me bajaba por el cuerpo y unas náuseas que no me dejaban en paz. Hoy me río, pero ese día la pasé realmente mal. Después, aunque con algo de pena, porque pensé que me iba a juzgar o que no me iba a creer, le conté a mi jefa lo que me pasó. Su reacción no fue la que esperaba. Me pidió que no le contara más. Que no le contara más porque me creía. Porque a ella le había pasado lo mismo. Una noche, cuando estaba cerrando el restaurante, vio a alguien bajando las gradas. Pensó que era un cajero, así que regresó a buscarlo. Pero cuando entró, el policía le preguntó: ¿a quién le habla? Si ya todos se fueron. Y en ese momento, ella pensó lo peor. Si ya todos se fueron, entonces alguien se metió a robar. Le pidió al poli que la acompañara. Subieron juntos, pero todo estaba cerrado. No había nadie. Y ahí fue cuando lo entendieron. Los habían espantado. Y eso no fue lo único que sucedió. No recuerdo la fecha exacta, pero ese día tenía turno de noche. Salíamos alrededor de las 10. Mi hermano llegaba por mí y yo me iba con 2 compañeros más, una chica y otro chavo que vivían cerca. Esa noche el gerente me pidió un favor: que cerrara las puertas del piso de arriba y que apagara las luces de los vestidores y la bodega seca. Yo lo hice. Mientras tanto, él se quedó platicando con la chica en el área de mesas. Ahí tienen la computadora donde revisan todo lo del día. Mi otro compañero ya estaba en el parqueo con el policía. Éramos solo 5 personas en todo el lugar. Hice todo lo que me pidieron. Pero cuando bajé, recordé que había olvidado subir unas cajas. Y algo en mí no quería volver, porque cuando apagué todo, sentí miedo. Un miedo distinto, pesado. Aún así, subí.
No tenía opción. Y cuando llegué al último escalón, lo vi. Una sombra grande, oscura, viniendo directamente hacia mí. No lo pensé. Solté las cajas ahí mismo y bajé corriendo, con el corazón golpeando fuerte. En las gradas me topé con mi compañera. ¿Ya nos vamos?, me dijo. Sí, le respondí. Salimos al parqueo, pero algo me hizo voltear. Miré hacia las gradas y ella también. Vimos a alguien bajar. Era el gerente. Mi compañera se alteró. ¿Viste eso? Yo le dije que no, pero sí había visto. Ella me dijo, si yo estaba con él, ¿cómo pudo estar allá arriba? Y tenía razón. Ese restaurante solo tiene un acceso. No hay otra forma de subir. No, esto no es posible, repetía. Esa noche, ambos vimos a alguien bajar las gradas, idéntico al gerente. Pero yo decidí no decir nada. Después de eso, supe que no éramos los únicos. Otros gerentes decían que cuando se quedaban hasta tarde, les apagaban las luces y luego se encendían solas. Algunos compañeros hablaban de ver a mediodía a una niña o a una señora subiendo las gradas, y otros aseguraban que esa cosa podía tomar forma, imitar a alguien, convertirse en alguien conocido, como ya le había pasado a mi jefa. Por eso ella me creyó, aunque me pidió que no dijera nada, porque todo eso le daba mucho miedo. Durante la pandemia, cuando remodelaron el lugar, hubo trabajadores que se quedaban a dormir ahí y también los asustaron. Cosas que se movían, objetos fuera de lugar, y algunos decían ver a una anciana. Y eso tiene algo más detrás. Meses antes de la pandemia, en ese mismo restaurante, falleció una señora, una anciana. Cuentan que entró, pidió un vaso de agua, se sentó, y cuando la compañera regresó con el vaso, ya no tenía signos de vida. Tuvieron que llevar a un padre porque algo parecía haberse quedado ahí. Y desde entonces, las cosas no volvieron a ser normales. A cualquier hora, incluso a las 3 de la tarde, se escuchaban puertas abrirse y cerrarse de golpe, sin que hubiera nadie. Y aunque el padre fue a orar, dicen que eso nunca se fue.
Yo dejé de trabajar ahí en el 2022, pero a veces todavía sueño con ese lugar. Todo está apagado, vacío, y siento miedo. Camino hacia la salida y justo antes de llegar, ya no estoy solo. Y si esta noche algo en estas historias te resulta familiar, tal vez no deberías escuchar el resto. Al menos no estando solo. Pero si decides quedarte en el nido, suscríbete, porque todavía faltan más historias de encuentros tan extraños que quienes los vivieron prefieren no volver a hablar de ellos cuando cae la noche. Algunas personas aseguran que hay lugares donde estas cosas no solo aparecen, habitan, observan durante años, aprenden los rostros de quienes viven ahí y esperan el momento exacto para dejarse ver. Hola, prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero ya antes he tenido el gusto de compartir otro relato con ustedes. Yo soy de la ciudad capital de Guatemala y lo que voy a contar ocurrió en casa de mi abuelita. Como pasa en muchas familias aquí en Guatemala, hubo una temporada donde vivimos con ella. Era una casita muy antigua, de esas casas viejas donde el tiempo parece haberse quedado atrapado en las paredes. Casas que incluso de día tienen rincones que se sienten extrañamente pesados, como si hubiera lugares donde la luz nunca terminara de entrar por completo. Tendría fácilmente unos 70 u 80 años de existir, pues había un lugar especial que todos evitábamos, un cuarto. El cuarto donde dormía mi abuelito junto con 2 de mis tíos. Nosotros le habíamos puesto un nombre: el cuarto oscuro. Y no era por juego. Literalmente, ese cuarto nunca tenía luz. Nunca. Por más veces que intentaran cambiar el foco, siempre se quemaba. Ponían uno nuevo y duraba poco. A veces horas, a veces minutos, y volvía a quemarse. Revisaban cables, revisaban conexiones, revisaban todo, y según decían, todo estaba bien. Pero en ese cuarto nunca aguantaba un bombillo, jamás. Y curiosamente, era el lugar donde más se espantaban. Nosotros veíamos pequeñas figuras negras, personitas pequeñas, sombras que caminaban rápido y desaparecían. A veces se asomaban en la puerta, a veces cruzaban el cuarto, pero siempre daban miedo. Mi abuelita decía que lo que ahí se miraban eran duendes. Lo cierto es que ninguno de nosotros quería entrar ahí. Y hubo una ocasión que nunca voy a olvidar. Yo tenía unos 7 u 8 años.
Recuerdo que mi abuelita me llamó desde la cocina y me dijo: «Mija, vaya a decirle a su abuelito que me dé el bote de azúcar». «Sí, abuelita, ¿dónde está?», le pregunté. «Ahí en su cuarto ha de estar». Solo escuchar eso ya me incomodaba. Pero fui. Caminé hasta aquel cuarto oscuro. Y como siempre, la única luz que entraba venía de una pequeña ventanita al fondo. Yo me quedé parada en la puerta. No quería entrar. La cama de mi abuelito estaba hasta el fondo del cuarto. Y ahí lo vi, sentado en la orilla de la cama, con la espalda hacia mí. Él tenía la costumbre de sentarse en la orilla de la cama, a limpiar y sacudir sus sombreros lentamente, pues él todos los días sin falta usaba su sombrero. Todo parecía normal, así que avancé, apenas un par de pasos, y le dije: «Abuelito, dice la abuelita que me dé el bote de azúcar». Pero no respondió. Solo levantó lentamente la mano, haciéndome una señal, como diciendo: «Está bien». Entonces regresé con mi abuelita. «¿Y el azúcar?», me preguntó. «Ya la va a traer», le respondí. Pero pasaron unos segundos y nada, así que tuve que volver. Esta vez entré un poco más y cuando miré hacia el fondo, ya no estaba sentado. Ahora estaba de pie, pero seguía sin voltearme a ver, quieto, mirando hacia el fondo oscuro del cuarto. Le dije otra vez: «Abuelito, ¿me puede dar el bote de azúcar?». Y nuevamente, sin hablar, solo levantó la mano, como diciéndome que esperara. Y yo me quedé ahí, parada, esperando. Pero entonces empecé a sentir algo horrible. Esa sensación pesada, ese miedo que se siente primero en el pecho antes de entender por qué. El aire se sentía raro, pesado, y sin dejar de verlo, comencé a retroceder despacio, sin darle la espalda, solo alejándome lentamente. Y justo cuando ya casi salía del cuarto, él giró, pero yo no esperé a verle la cara. Corrí con un miedo tan intenso que sentía que algo venía detrás de mí. Llegué con mi abuelita, agitada, y le dije: «Ya lo trae». Pero al rato, mi abuelita me miró confundida. «Mija, ¿a quién le pidió el azúcar?». «Al abuelito», le dije. «¿Dónde está su abuelito?». «En su cuarto». Y entonces ella se quedó seria, muy seria, porque me dijo algo
que hasta el día de hoy no olvido. ¿Segura? Sí. Es que acabo de recordar que mandé a su abuelito a la tienda. Sentí un frío horrible. Pero ahí está, le dije. Mi abuelita no dijo nada más, solo tomó el rosario que llevaba colgado en el cuello. Me tomó fuerte de la mano y caminamos juntas hacia aquel cuarto. Recuerdo perfectamente ese momento. El silencio, la oscuridad y el miedo. Entramos primero a la salita y cuando cruzamos hacia el cuarto, ahí estaba. Era una sombra, parada, quieta. Las dos lo vimos. Mi abuelita comenzó a rezar inmediatamente, cada vez más fuerte, más rápido. Y mientras ella rezaba, se empezó a sentir un pequeño viento dentro del cuarto. Un viento extraño, como si algo se moviera alrededor de nosotras. Y entonces, esa cosa desapareció. Simplemente ya no estaba. Salimos rápido de ahí y apenas habíamos salido a la sala cuando vimos entrar a mi abuelito desde la calle. Venía regresando de la tienda. Desde ese día, a mí nadie me hacía volver a entrar sola a aquel cuarto. También recuerdo otra ocasión donde mi mamá estaba sentada a los pies de la cama de mi abuelita, platicando tranquilamente. Yo estaba con ellas. Les gustaba quedarse contando historias, recuerdos de cuando vivían en otros lugares. Y justo frente a ellas estaba la puerta de aquel cuarto. Recuerdo que mi mamá me pidió algo de tomar. Fui a traerlo a la cocina. Regresé y seguimos platicando hasta que de repente mi mamá se quedó viendo fijamente hacia el cuarto. El cuarto oscuro, sí. Mamá, le dijo mi abuelita, ¿quién está ahí? Nadie, respondió ella. Pero mi mamá seguía viendo hacia la puerta. Y entonces, nosotras también miramos. Había algo asomándose. Una cara pálida, espiando desde la oscuridad. Se asomaba lentamente y se escondía otra vez. Luego volvía a salir. Aquel rostro no podía distinguirse. No se sabía si era hombre o mujer, solo era una cara blanca, pálida, mirándonos desde el cuarto oscuro. Lo más espeluznante es que varias personas vimos cosas ahí. Mi mamá, mi abuelita y yo siempre vimos cosas. Mis hermanos nunca vieron nada, pero sí escuchaban ruidos, pasos, golpes, puertas. Pero nosotras sí vimos esas sombras
esas caras, esos seres. Y hasta el día de hoy no sabemos realmente qué habitaba en aquel cuarto. Tal vez la próxima vez que veas a alguien conocido, vas a mirarlo 2 veces, porque después de escuchar estos relatos, queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Cuántas veces creemos reconocer a alguien solo porque creemos que tienen el mismo aspecto? Quizás algunas presencias no necesitan aparecer como monstruos. Quizás les basta con parecer humanas, con observar, imitar y esperar el momento exacto. Si alguna vez viviste algo que todavía no puedes explicar, si viste algo extraño o si hubo un momento en el que juraste que alguien conocido no era realmente esa persona, puedes enviar tu relato a lacuentacuervos@gmail.com o a través de nuestras redes sociales. Tal vez tu historia sea la próxima que los cuervos traigan al nido. Yo soy la Cuentacuervos y esta noche, antes de dormir, asegúrate de que todos en casa sean realmente quienes dicen ser.